Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, un lugar para aprender a cuidarte y empezar a ver la nutrición como una aliada que te ayudará a encontrarte mejor y a volver a disfrutar de la comida como antes. Creo que la salud tiene que ser integrativa, donde la alimentación y la salud intestinal tienen un papel fundamental en tu bienestar físico y emocional. Por eso en este podcast hablaremos de cómo mejorar tu salud yendo siempre a la raíz del problema, sin parches que solo camuflan tus síntomas. Si quieres que te acompañe personalmente para mejorar tu salud, puedes escribirme en martamarmol.com o apuntarte a mi newsletter donde recibirás consejos y trucos para tu día a día. Bienvenidos a este nuevo episodio de Nutrición Imperfecta. Yo soy Marta Mármol y en el episodio de hoy vamos a hablar del almidón resistente. Seguro que ya me has escuchado hablar muchas veces, tanto en otros episodios anteriores como si me sigues en redes sociales. Hablo mucho y menciono lo que es el almidón resistente, pero nunca me he parado a explicarlo bien, correctamente, y tiene muchos matices y, pues muchas cosas que debemos saber. Entonces vamos a explicarlo bien y a detenernos en saber dónde lo encontramos, qué es, cómo conseguirlos, qué beneficios tiene, pero también saber cuándo no es aconsejable tomarlo o qué personas no deberían consumirlo. Para contextualizar, para aquellos que no sepáis de lo que estoy hablando, el almidón resistente es un tipo de almidón que es beneficioso para la salud. Pero no todos los almidones son iguales, hay varios tipos y, como os decía, no son todos tan interesantes. El almidón lo encontramos en algunos alimentos vegetales, como la patata, las legumbres, algunas semillas, los cereales, aunque también seguramente te suene de leerlo en algunas listas de ingredientes de algunos productos, ¿no? Entonces, para saber qué almidón es el que más nos interesa, hay que saber qué almidón es el más fermentable por la microbiota. Esto siempre lo explico con las fibras. Para saber qué fibra es mejor, muchas veces hacemos la división entre fibra soluble e insoluble. En realidad, cuanto más fermentable por la microbiota, por nuestras bacterias, microorganismos intestinales, mejor va a ser porque más beneficios vamos a tener de ello. Entonces vamos a encontrar el almidón tipo 1, que es simplemente el almidón que encontramos en las paredes de algunos alimentos, como os he dicho antes, pero que nosotros no somos capaces de digerirlo. Después tenemos el almidón tipo 2, que es el que nos encontramos en alimentos como la patata, como el boniato, el arroz, y que yo siempre me lo imagino con esas cadenas de almidón formando un ovillo. El almidón tiene dos cadenas, una cadena muy sencillita, que es la amilosa, y una cadena un poquito más compleja, que es la amilopeptina. Como te decía, imagínate el almidón como un ovillo de lana, entonces cuando lo cocemos empieza a entrar el agua, empieza a hidratarse. Si tras cocinar el arroz, la patata, nosotros lo consumimos, somos capaces de digerir este almidón, ¿vale? Una vez que ya ha sido hidratado, somos capaces de digerirlo, de absorberlo. En cambio, si una vez que lo hemos cocinado lo dejamos enfriar, que luego ya te contaré bien cómo hacerlo, ocurre un cambio en la disposición de estas dos cadenas de las que te he hablado, de la amilosa y de la amilopeptina. Y es lo que se conoce como retrogradación del almidón. Lo que ocurre es que las cadenas amilosas salen como fuera del ovillo y expulsan parte de este agua. Entonces se convierte en almidón resistente tipo 3, o también llamado almidón retrógrado. Este almidón resistente tipo 3 es, como dice su propia palabra, resistente a nuestra digestión, a nuestras enzimas, por lo que pasa hasta el intestino grueso, donde son nuestras bacterias las que van a aprovecharse de él. Por lo tanto, decimos que es un alimento prebiótico, porque da alimento a nuestras bacterias intestinales. Y por último tendríamos el almidón tipo 4, que no es nada interesante desde el punto de vista nutricional, pero en cambio sí que es interesante desde el punto de vista tecnológico. Es un almidón fabricado por la industria con el objetivo de espesar algunos alimentos y darle alguna textura un poquito más cremosa. Es, por ejemplo, muy usado en los alimentos light, a los que les quitan grasa, les quitan esa parte de grasa y pierden esa cremosidad. Yo me imagino el típico queso de untar, que le han quitado grasa, y para poderle dar esa textura
untable, esa textura de crema, les meten este tipo de almidones, ¿vale? Con esto consiguen que tengan menos calorías y les puedan poner el etiquetado light, pero bueno, pues por supuesto no mejora la calidad, todo lo contrario. En el episodio de hoy vamos a centrarnos en el que os decía que es más interesante, que es el almidón tipo 3. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, como os he dicho antes, cocinando algunos alimentos y dejándolos enfriar. Dependiendo qué tipo de alimento vamos a tenerlo que hacer de una manera o de otra. La patata del boniato, la mejor opción es cocinar con piel en el horno, es la mejor de las opciones. Dejar enfriar, atemperar durante un tiempo fuera de la nevera y luego ya refrigerar en el frigorífico durante unas 24 horas. Cuando vayamos a comerlo, yo recomiendo quitar la piel del boniato sobre todo. De la patata a veces hay duda porque hay gente que la consume y hay gente que no. Yo recomiendo quitarla en general porque dentro de la patata, justo en la parte interna de la piel, la patata tiene una sustancia que es una solanina, que es un pequeño opiáceo, es un opiáceo nada más que aparece en pequeñas cantidades y cuando se consume en grandes cantidades resulta tóxico. En este caso, y en las cantidades en las que podemos comer patata no es preocupante, pero como no cuesta nada quitarla y tampoco es súper interesante desde el punto de vista nutricional, yo la quitaría. Es decir, cocer patata boniato al horno con piel. Dejarla temperar, enfriar y consumir a las 24 horas. Con el arroz hay que cocinarlo, lo mismo, dejarlo enfriar y a las 24 horas consumir. Con el arroz ocurre una cosa diferente y es que el arroz puede contaminarse y es muy fácil que se contamine por Bacillus cereus. Esto lo hablaba con Alba en un episodio anterior. Entonces, para evitar que crezca esta bacteria, hay que refrigerarlo rápidamente. Entonces hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero que hay que refrigerar el arroz muy rápido, es decir, dejar a temperar si queréis un poquito, pero rápidamente meterlo al frigorífico. Si hacemos mucha cantidad, pues meterlo en diferentes recipientes, diferentes tuppers, para que se enfríe rápidamente o extenderlo, enfriarlo lo más rápido posible y consumir, aquí sí que recomiendo que se haga a las 24 o 48 horas como mucho. Con la avena, que también es una sustancia que tiene almidón y que se puede convertir en almidón resistente, podemos hacer un porridge el día anterior, unas gachas de avena, es decir, avena con leche o con bebida vegetal a fuego lento y después refrigerar y poderlo desayunar, por ejemplo, al día siguiente. Otros alimentos también, el plátano macho, por ejemplo, tiene almidón resistente directamente. Una vez que ya sabemos hacerlos, es decir, cocinarlos, enfriarlos durante 24 horas, hay que consumirlos. Y una de las grandes dudas a la hora de consumirlos es si se puede volver a calentar estos productos. Se puede volver a calentar siempre y cuando no lleguemos a las temperaturas de cocción en la que volvemos a cambiar la conformación de este almidón. Por lo tanto, sí que podemos volver a calentarlo un poco, pero no llegar a no volverlo a meter en el horno o no volverlo a poner a hervir. Calentarlo un poquito en el microondas o saltearlo un poco en la sartén, perfecto. Pero también podemos aprovechar para hacernos una ensalada de patata, una ensalada de arroz. Tomar como guarnición boniato o patata, que ahí podemos calentarla un poco. El boniato, como yo lo aso entero, lo podéis cortar en rodajas y utilizarlo como tostada. Porque muchas veces, en vez de pan podemos utilizar este boniato. Como os decía, unas gachas o un porridge de avena para desayunar por la mañana. Existen muchísimas opciones, pero podéis volver a calentarlo y tomar patata salteada, arroz salteado con más cosas, como guarnición. Es decir, no hace falta por qué tomarlo frío. También aprovecho aquí para decir que aunque sea beneficioso y sea interesante que la patata o el arroz o el boniato los cocinemos y los dejemos enfriar, no pasa nada y no tiene nada de malo consumirlo directamente. De hecho, habrá, según el contexto, momentos en los que sea más interesante comerlo directamente. De esto hablaremos al final, cuando veamos para quién es interesante y para quién no. Pero que si hacéis paella, no os guardéis la paella para el día siguiente. O sea, la paella seguramente no. Está más rica en el momento y no hay que esperar al día siguiente. Es simplemente, tenerlo como herramienta. Y si, por ejemplo, hacemos batch cooking, preparar y adelantar algunas preparaciones a lo largo del fin de semana, por ejemplo, para toda la semana, que nos facilite comer de forma más saludable durante toda la semana, porque muchas veces
es la falta de tiempo la que nos limita, pues si dejamos alguna de estas preparaciones hechas, pues que encima sepamos que estamos aprovechando y estamos fabricando fibra para nuestro intestino, que va a ser muy saludable. ¿Qué beneficios tiene el consumo de almidón resistente? Bueno, como te he explicado antes, da de comer a las bacterias intestinales, actúa como un alimento prebiótico y por lo tanto eso está muy relacionado con la producción de algunos ácidos grasos de cadena corta muy beneficiosos para nosotros. En este caso, y siempre se destaca, la producción de butirato. El butirato es un ácido graso de cadena corta que resulta de esta fermentación por las bacterias intestinales. También hay otros ácidos grasos interesantes como el acetato y el propionato, pero el butirato es el que más interés tiene, porque es la fuente de energía del colonocito, de las células del intestino grueso, y estimula la producción de moco, esa capa de moco que necesitamos, primero como protección del intestino y como nicho donde van a vivir todas estas bacterias. Bueno, siempre digo bacterias, pero son microorganismos, ¿vale? Y también este butirato tiene efecto antiinflamatorio. Por lo tanto, está muy relacionado con enfermedades inflamatorias intestinales, con enfermedades como el Crohn o la colitis. El almidón resistente también tiene beneficios en la mejora de los niveles de colesterol en sangre, en la mejora de la sensibilidad a la insulina, en un proceso de pérdida de grasa, porque al no estar aprovechando esos hidratos, esa cantidad de hidrato que somos capaces de digerir no lo estamos haciendo, por lo tanto el índice glucémico y la cantidad de energía que estamos aportando es menor, por lo tanto estamos metiendo menos calorías, pero sobre todo menos pico de glucosa. También está relacionado con una disminución de cáncer de colon y mejora la permeabilidad intestinal, pues a través de lo que os decía antes, del butirato y la energía que le aporta al colonocito. Como veis, tiene muchos beneficios y es bastante fácil y sencillo de introducir en nuestro día a día en la dieta. No hace falta que comamos todos los días, pero a lo mejor intentar un día o dos a la semana e introducir parte de nuestro hidrato de carbono, ya sea de arroz, de patata, de moniato, de avena, haciendo almidón resistente, llegamos a unos niveles suficientes para que esto tenga efecto y podamos notarlo en la salud. Por supuesto, siempre esto unido a unos hábitos correctos. Esto por sí solo, evidentemente, no hace nada. ¿Cuándo no hay que tomarlo? Bueno, más que cuando no hay que tomarlo, es como os decía antes, hay que intentar saber qué beneficios tiene y cuándo no es interesante. De primeras, cuando hay sobrecrecimiento bacteriano, un SIBO, un limo en el intestino delgado o grueso, y al tomarlo nos da sintomatología, no es muy adecuado. Quiere decir que ni siquiera estamos tolerando esta cantidad de fibra que estamos aportando a nuestra microbiota. Yo cuando mando dietas bajas en FODMAPs, que son dietas en las que se restringen estos alimentos que son ricos en fibras fermentables, estamos eliminando muchos de estos alimentos porque están fermentando en el intestino delgado muchas veces y producen sintomatología de hinchazón, distensión abdominal y es muy incómodo. Entonces, durante el tratamiento se retiran esos alimentos para evitar esa sintomatología, para quitar esa fermentación. Yo en la mayoría de estas veces mantengo algo de almidón resistente para que esas bacterias del intestino grueso, ya que estamos dejándolas de dar de comer, por lo menos tengan algo de alimento. Pero si a estas personas les da sintomatología, les sigue hinchando la tripa, pues lo retiro o medimos la cantidad que esta persona tolera. Es decir, en estos casos, más que retirar y que no es que no sea recomendable, hay que andar con ojo y que te lo paute una persona y te vaya guiando en cantidades o cuándo retirarlo. También no es que sea malo, sino que no tiene sentido si, por ejemplo, los vamos a consumir como fuente de energía. Si yo quiero comer arroz como fuente de energía, pues por ejemplo, si hago deporte, voy a hacer un deporte de resistencia o voy a hacer un deporte que requiere mucha cantidad de hidrato de carbono, no tiene sentido que me tome ese hidrato de carbono creando almidón resistente, porque como ya habéis visto, no lo vamos a absorber nosotros, es decir, no vamos a conseguir esa energía que nos aporta un plato de arroz blanco, por ejemplo. Entonces, no tiene sentido que yo me tome arroz hecho del día anterior para irme a hacer una maratón, por ejemplo, ¿no? Vamos a jugar un partido de fútbol en el que estoy tomándome una cantidad de hidratos para que me aporte energía. Y por lo mismo si queremos aumentar de peso. Si yo tengo una alimentación
con unos requerimientos más altos porque quiero ganar peso, porque estoy en infrapeso, no tiene sentido utilizar almidón resistente en los hidratos que consumimos. Por lo tanto, bueno, como siempre, esto hay que individualizar, pero me parecía interesante explicar detenidamente todos los beneficios, cómo hacerlo, porque muchas veces genera dudas y mucha gente piensa pues que el arroz se pone malo, o que la patata se estropea, o que es de mala calidad si se enfría. Esto lo he escuchado mucho y por supuesto que no. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido un episodio mucho más cortito, pero creo que interesante. Como siempre te digo, si quieres apoyar este contenido y te aporta algo, puedes dejarme tus 5 estrellas en Apple Podcast o me gusta en iVoox. Y si te suscribes a YouTube o a Spotify o compartes con alguien que le pueda resultar interesante toda esta información, me ayudas a mí a llegar a mucha más gente. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.